tardes, bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Estamos acá en la ciudad de Valparaíso, en el edificio patrimonial del Mercurio, en calle Esmeralda, para conversar de educación. ¿Cuántos de ustedes se han visto enfrentados a esa problemática de no recibir las notas que quizás esperaban? Claro, niños en colegio, educación básica, ya van 2 reuniones, ya llegaron los primeros informes y aparecen esas notas que, claro, ningún padre quisiera ver, pero que aún estamos en tiempo de poder ayudar a estos pequeños a poder mejorar. Y para eso nos hemos acompañado en esta oportunidad de 2 especialistas que nos van a ayudar un poco cómo abordar el tema con los niños, cómo conversar con ellos y también cómo impulsarlos a, con la ayuda de los padres, mejorar ese rendimiento escolar y salir de esos rojos que, claro, generan por ahí problemas en los hogares, y que queremos luego de esta conversación franca y directa ayudarle a ustedes apoderados, a ustedes padres, a poder mejorar en sus hogares. Y estamos con Juan Pablo Catalán, director de carrera de Educación General Básica de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, y también junto a Fiona Saldívar. Ella es docente de la Escuela de Psicología. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos en Facebook Live a través de soychile.cl. Recuerden ustedes que pueden hacer sus consultas si están conectados en este momento. Si usted tiene un grupo de apoderados, por ejemplo, y quiere conversar de este tema, bueno, comparta este link, comparta esta conversación y dialoguemos, porque es justo y es necesario dialogar. ¿Qué pasa cuando llegan esas notas? Y claro, llegamos al hogar después de la reunión de apoderados. Algunos llegan, y me imagino que lo han visto muchas veces, hay que cortar la internet, se acaba el tablet, reducimos las horas de navegación. ¿Cómo afrontar eso en distintos ámbitos, en el aspecto de la educación y también en la conversación necesaria con los niños? ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, en el caso mío voy a hablar desde la perspectiva de profesor. Bueno, yo en primera instancia soy profesor de educación básica, y efectivamente yo creo que lo primero que hay que comprender es que hoy en día, en el siglo XXI en el cual estamos, el paradigma de lo que entendemos por evaluación ha cambiado. Hoy en día la evaluación desde el Ministerio de Educación y desde la concepción que tienen los establecimientos educacionales en Chile, ya no es una evaluación punitiva, no es una evaluación que mide tan solamente conocimiento, sino que estamos en una nueva era, en un paradigma llamado una evaluación para el aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es que cualquier hito evaluativo que se hace en el proceso de aprendizaje es una instancia formativa, es una instancia de proceso. Por lo tanto, hoy en día los padres tienen que comprender que la educación gira en torno a un proceso de toma de decisión. Es decir, hoy en día el alumno no está sometido a una situación de tensión como es una prueba coeficiente 2. Eso está quedando en un antiguo paradigma. Hoy en día estamos evaluando de una nueva forma diferente, una evaluación de proceso, la cual es inherente al aprendizaje. Por lo tanto, cualquier instancia que el alumno vive en el proceso escolar es una instancia que podría ser evaluada. Por lo tanto, todos los establecimientos en Chile estamos tratando de cambiar la forma en que evaluamos. Ya no es una evaluación punitiva, con una prueba cerrada, una prueba estructurada, con una prueba de selección múltiple de 90 preguntas o de 60 preguntas, sino que estamos tratando de evaluar de una manera auténtica. ¿Qué entendemos por evaluación auténtica? Una evaluación que sea lo más fiel a lo que sucede en el día a día. Exposiciones orales, trabajos, salidas a terreno, comunicaciones, trabajos, murales, es decir, tratar de que el alumno demuestre su aprendizaje no tan solamente en una prueba formal, sino que demuestre su aprendizaje en diferentes instancias, ya sea en una salida pedagógica, ya sea en una exposición oral, ya sea en confeccionar una maqueta, etcétera. Por lo tanto, nosotros necesitamos que las familias nos apoyen en ese proceso, sabiendo que hoy en día todos los trabajos, todas las instancias evaluativas que hacen los niños es una instancia de aprendizaje. No tan solamente los alumnos demuestran su aprendizaje en una prueba cerrada. Y eso necesitamos que la familia colabore con los establecimientos educacionales. Hoy en día tenemos una nueva triada. La triada es escuela, familia y comunidad. Si los padres piensan que todo ocurre en el colegio, eso es un error. Hoy en día necesitamos que la familia también se incorpore al proceso de aprendizaje, colabore en el aprendizaje, ya sea apoyando a los estudiantes con los materiales, apoyándolo en conversar, en llevarlos a diferentes instancias, etcétera. Ahora, esa conversación necesaria hoy día se da en el hogar, ¿es realmente o es el discurso, claro, de que uno conversa? ¿Realmente ocurre esa conversación sincera para poder mejorar estas evaluaciones, estas experiencias? En realidad,
con el ritmo de vida actual que tenemos, es difícil y a veces cuesta encontrar el momento como para tener una conversación con los niños donde también, o los adolescentes también, que se les plantee, no sé, cuál es la premisa educativa quizás de la familia. A veces hay padres que son bastante exigentes, o a veces hay padres que son un poco más relajados en el sentido de las notas, pero no se los transmiten a los hijos. A veces los niños creen quizás que los papás esperan mucho de ellos, o están tratando de demostrar o tratando de decir, no sé, pues soy buen alumno, soy buen niño, para de alguna manera recibir atención. Entonces es importante que nos encontremos también en momentos y busquemos los espacios activamente como para conversar con los niños sobre eso y decirles que de repente la evaluación, como dice mi compañero, no lo es todo. Ahora, eso también pasa por la competencia que muchas veces los padres erróneamente generan en los hijos. La competencia de que no, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que tener la mejor nota del curso, pasa por eso también. Exacto, yo creo que los padres también tienen que lograr comprender que la primera instancia del primer educador no es el colegio, sino que la primera instancia de educación es la familia. Y hoy en día lo que impacta más en el aprendizaje de un estudiante es tener altas expectativas. ¿Qué implica tener altas expectativas? Que mis padres confíen en mí, que mis profesores confíen en mí y sobre todo que la educación se dé en un ambiente de un alto capital cultural. ¿Eso qué implica tener un alto capital cultural? Que en la familia contemos con libros, que en las instancias de post-cena, que es muchas veces la post-comida, que es la instancia que nos reúne, se converse temas de actualidad, se conversen sobre proyectos de vida, salgan los papás con sus hijos a salidas pedagógicas, ir a museos, ir a teatro, ir a la ópera, es decir, netamente buscar, yo desde la familia, darles alta expectativa. Hoy en día el aprendizaje no es tan solamente cuánto contenido yo tengo, sino que también cuántas habilidades, cuántas actitudes, es decir, cuánto capital cultural tengo. No olvidarse que la educación entrega competencias para desenvolverse en la vida. Y esa es la clave. Hoy en día la vida no es sacar 700 o 800 puntos en una PSU. Ser competente en la vida es poder tener habilidades blandas, ser asertivo, ponerme en el lugar del otro, tener conocimientos, pero también tener habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico. Y eso no se logra aprendiendo de memoria unas tablas de multiplicar. No se logra aprendiendo en la síntesis de las palabras claves de un texto que me mandaron a leer del colegio. Se logra con conversación, se logra con altas expectativas de lo que creen mis padres en mí como alumno, en cuántos textos mis padres me entregan también. No tan solamente leer, ¿no? Exacto, no tan solamente leer, sino que desarrollar el gusto por la lectura. Y eso implica que el niño también vea a su papá como un modelo, que los fines de semana lo vea el día domingo leyendo el diario, que lo vea a lo mejor juntos navegando en internet, leyendo a lo mejor una obra, que vayan a una feria del libro, que vayan, por ejemplo, a un museo. Y eso es la clave. Ejercicios también, por ejemplo, cuando hay temas de comprensión, muchas veces los profesores en las reuniones, claro, en las reuniones lo que se los plantean a los apoderados, yo voy a reuniones de apoderados en realidad todos los meses, como muchas de las personas que nos están viendo en este Facebook a través de soychile.cl, y claro, por ahí el tema de hacer los resúmenes, de captar las ideas, y eso también se puede hacer con actividades lúdicas como que, por ejemplo, las que tú planteas. Exacto. Y netamente ahí está la clave. Hoy día la clave del aprendizaje, por eso digo, es que no depositemos los papás toda la confianza en el profesor, sino que el papá también se involucra en el proceso de aprendizaje. Y eso implica por el capital cultural. ¿Y cómo yo le doy un capital cultural a mi hijo? Sacando las salidas pedagógicas, que el día domingo no sea tan solamente una visita a un mall a comprar una cajita feliz, sino que sea a ver un museo, que sea a lo mejor una salida a un lugar cultural, que se vaya a ver una obra de teatro, que se pueda ir a la ópera, se pueda ir a un cine, y luego del cine a lo mejor debatir qué te pareció la película, qué opinaste de la trama, qué crees que actuó bien tal personaje, actuó mal. Es decir, netamente que el alumno vaya desarrollando habilidades, unas habilidades comunicativas, pensamiento crítico, ser una persona más reflexiva ante el mundo. No olvidarse que la educación me entrega las competencias para la vida. Conversamos a través de Soy Chile, a través del Facebook. Queremos saludar a quienes se han conectado, a Mary, a Fabián, a Richard,
Aita del Carmen Guarda, que nos están viendo y están compartiendo también esta conversación que estamos sosteniendo acá en el edificio del Mercurio en la ciudad de Valparaíso. Janet Velázquez plantea que las escuelas muchas veces matan las habilidades de los niños. Nelson Sprenger nos hace una consulta. ¿Cómo se evalúan las habilidades blandas en los jóvenes, en los niños? ¿Es posible hacer eso en un lugar? Exacto. Hoy en día, ¿cómo podríamos hacerlo, por ejemplo? Hoy en día tenemos, bueno, de partida voy a hablar desde el tema más legal. Del Ministerio de Educación del año 2012 tenemos nuevas bases curriculares. Bases curriculares que están centradas en aprendizaje. Aprendizaje hoy en día lo podemos definir como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, los profesores en el sistema educacional tenemos que evaluar no tan solamente conocimientos, sino que también habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que están en nuestro currículum nacional? La habilidad para poder comprender, habilidad para poder analizar, habilidad para ser crítico, habilidad para ser reflexivo, habilidades del pensamiento científico. Por lo tanto, ¿cómo evalúo eso? Eso no se evalúa con una prueba, como decíamos recién, con una prueba estructurada, cerrada, de pregunta selección múltiple. Se pregunta en otros escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, lo que conversábamos recién, luego de una obra de teatro, que el alumno, por ejemplo, debata y diga cuál es la postura y qué valores él evidencia en el personaje principal. O, por ejemplo, que el estudiante vaya al Congreso y cuando vaya a ver una sesión del Congreso en una Cámara de Senadores pueda identificar el proceso que lleva el realizar una ley. O puede ser que el alumno, luego de a lo mejor haber comprendido un experimento tan sencillo como colocar el poroto dentro de un vaso y que germina, que ahí hubo un pensamiento científico, que el alumno observó, que luego a lo mejor hizo una inferencia, que él creía, porque al colocar el agua y el sol se produce la fotosíntesis, que el alumno comunica resultados, que el día 1 la planta medía 1 centímetro, que al día 2 medía 1,5, que al día 3 medía 1,4, por lo tanto él podría extrapolar que al día 15 la planta va a poder medir ¿cuánto? Y ahí estamos desarrollando resolución de problemas. O también que el alumno pueda exponer el trabajo de cómo resolver un problema de una manera oral, a través de una cartulina, a través de un papelógrafo. Y esas son otras instancias que también al profesor le permiten tomar decisiones. Y no solamente del contenido, sino que cómo está pensando, qué habilidades tiene, pero también de actitudes. Cómo trabaja en grupo, sabe escuchar a sus compañeros, sabe tomar decisiones, sabe liderar, y eso es aprendizaje. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a niños que, claro, que les cuesta expresarse, que claro, muchas veces nos preguntan por la vergüenza de no ser el ridículo? Que es un tema que pasa en las aulas, que siempre preguntan los mismos, por ejemplo. Entonces hay un tema ahí de que, claro, los niños se sienten que pueden hacer el ridículo y finalmente no hacen la pregunta. ¿Cómo uno en la casa aborda eso con los niños? ¿Cómo trabaja el tema de la personalidad? Porque, claro, está la confianza de sus padres, de sus hermanos. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos avanzar con ellos en este proceso? Mira, yo tomando un poco lo que dice Juan Pablo, el tema de tener modelos en la vida, en el fondo como el padre, la madre o los cuidadores, los profesores, qué sé yo, es importante antes de plantearse eso, es tener un vínculo con los niños. Lo más importante para que ellos nos sigan o para que ellos realicen las conductas o los comportamientos que nosotros deseamos modelar en ellos es que primero confíen en nosotros. Por lo tanto, también es importante desarrollar esa confianza dentro del hogar. O sea, exponerlo de repente a estas situaciones como plantea, de, a ver, dime tu opinión, me gustaría escucharte, es importante lo que tú quieres decir, aunque a veces los niños no digan lo que nosotros quizás esperamos como adultos, o de repente se le olvide quizás lo que quería decir, pero alentarlos siempre a que ellos manifiesten su opinión, que ellos debatan, conversen y en el fondo vayan soltándose de alguna manera y vayan adquiriendo vocabulario también como para poder después eso desplegarlo en otras circunstancias o en otros contextos. Entonces, claro, partir por eso, en el fondo en el hogar, primero darle esa confianza y tener esas expectativas de que van a hacerlo bien siempre, independiente del resultado, que siempre en el fondo lo importante es expresarse, lo importante es decir su opinión, más que si va a ser positivo o negativo, eso ya en el fondo está como fuera de discusión, no es lo importante. Y ellos, perdón, es que un poco lo que estábamos hablando recién, o sea, no solamente pedirle al niño que sea el mejor o la mejor porque sí, sino que también decirles que nosotros confiamos en ellos.
Oye, que tenemos altas expectativas porque creemos que son capaces. ¿Cómo se controla eso? Porque hay niños que, claro, uno los ve que sufren finalmente por tener un 6.8, un 6.7, ¿no? Dejan de hacer cosas comunes de otros niños porque les exigen estar rindiendo, estar leyendo, estar estudiando. O sea, ¿están cuántos? Están de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el colegio, llegan a la casa y contrario a lo que era el espíritu original de esta jornada escolar completa, siguen leyendo, siguen estudiando, siguen haciendo tareas. ¿Cuál es el límite al fin y al cabo? Porque, claro, todos los papás quieren que sus hijos tengan 7 y 6 y 8, pero también hay que preocuparse del niño. Al fin y al cabo. Nadie quiere tener niños de 8, 10, 12 años estresados porque están pensando en que les exigen tener un 6,5, les exigen tener un 6,8, les exigen y que claro, la nota alta por la gratuidad, la nota alta por la beca, la nota alta por la PSU, por el NEM, qué sé yo. ¿Cómo establecemos ese límite en los hogares? Yo creo que esto lamentablemente es algo generacional y parte desde antes de entrar al colegio. O sea, ya nosotros vemos, por ejemplo, personas discutiendo acerca de cuándo tu hijo empezó a hablar, cuándo empezó a caminar, y estamos viendo que lamentablemente a los niños se los está adelantando en muchas cosas, desde muy pequeños. Incluso nosotros a veces los vemos vestidos como pequeños adultos, o sea, estamos desde muy pequeños ya exigiéndoles cosas, no dejándolos ser niños, no dejándolos ser disfrutar del ocio, disfrutar de el no hacer nada o el de jugar cosas que de repente para nosotros no tienen sentido, pero para ellos sí. Y yo creo que otra cosa súper importante, yo creo que aquí el tema es la responsabilidad de los padres, y en el sentido de que si a lo mejor me llega una mala nota, me llega una mala evaluación, yo también como padre tengo que hacer un diagnóstico y autoevaluarme. ¿Estoy también lo suficientemente apoyando a mi hijo porque él tuvo ese resultado de aprendizaje? ¿O tuvo esa calificación? Casa, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad. Por eso hablamos que hoy en día educar en el siglo XXI no podemos depositar toda la confianza al profesor. La confianza está también en cómo la familia se incorpora al proceso de aprendizaje. Y ahí me tomo un poco lo que dice Fiona. Yo creo que todos los que somos papás sabemos que tenemos hijos que todos tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Los que tienen 2, 3 hijos saben perfectamente que los 2 hijos no son iguales. Por lo tanto, uno como papá también sabe perfectamente cuánto da su hijo. Y eso implica directamente en qué establecimiento educacional yo voy a colocar a mi hijo. Hoy en día estamos en un país donde existe la libertad de educación. Y bajo esta libertad de educación, cada colegio tiene un proyecto educativo, depende de lo que busca. Y yo creo que ahí también hay un gran error muchas veces que cometen los papás, que tienen de repente 3, 4 hijos y colocan a todos sus hijos en el mismo establecimiento. Y no todos los hijos tienen el mismo perfil o el sello para estar en el mismo colegio. De repente el hijo mayor es un niño que a lo mejor es academicista y que claro, tiene habilidades más cognitivas. Pero puede ser que el hijo del medio a lo mejor tiene habilidades más artísticas, musicales, y eso implica que a lo mejor tiene que estar en otro proyecto educativo, que sea un colegio que potencie más las habilidades artísticas, más las habilidades musicales. Entonces ahí también pasa porque nosotros los papás no tratemos de implementar o, entre comillas, obligar a que nuestros hijos sean lo que nosotros los papás queremos. Tenemos que partir por el hecho de respetar a nuestro hijo, y eso parte por la primera clave de que yo como papá conozco a mi hijo, conozco cuáles son sus habilidades, conozco también qué le gusta, sus intereses, sé sus ritmos, porque si yo lo obligo a estar en un colegio que es academicista, que netamente en ese colegio todos los alumnos sacan altos puntajes CIMSE, altos resultados en la PSU, y si al fin de cuentas tengo un hijo que tiene 8, 9, 10, 11 o 12 años y empieza a sufrir porque no son sus habilidades y no son sus intereses, ahí el papá también tiene que ser lo suficientemente maduro y autónomo y decir, claro, mi hijo tiene otras habilidades, pero no por eso va a ser una persona que va a fracasar en la vida. Hoy en día, desenvolverse en la vida del siglo XXI no es tan solamente tener 750 puntos en una PSU, es tener competencias, tener habilidades, ser personas asertivas, ser ciudadanos. Y eso implica en que yo, como papá, tengo que buscar un proyecto educativo, un establecimiento que desarrolle las potencialidades que mi hijo tiene. Y no todos mis hijos son iguales. ¿Y hoy día los papás lo entienden más que antes? ¿Hay un cambio ahí que yo hay una tendencia que se va notando? Yo creo que recién estamos partiendo en eso. Yo creo que estamos recién partiendo en esa vía de que el papá se está haciendo cargo y se está entre comillas
empoderando de que todos sus hijos tienen potencialidades diferentes. Estábamos acostumbrados a estar en una cultura que muchas veces el intelecto se mide tan solamente por habilidades cognitivas o habilidades lingüísticas, y se nos olvida que estamos en un mundo de inteligencias múltiples, inteligencia kinestésica, interpersonales, intrapersonales, habilidades musicales, y un hijo perfectamente puede tener otras habilidades, pero eso no quiere decir que va a ser una persona que va a fracasar en la vida, sino que tengo que potenciarlo. Y eso, yo creo que por eso la clave hoy en día del éxito del proceso de aprendizaje es de las familias, es de los papás. Cómo los conocen a sus hijos, saben sus intereses, saben sus potencialidades, y de ahí le van marcando el camino, y de ahí lo van potenciando, apoyando, dándole alta expectativa, respetando su estilo, su ritmo. Y eso no implica que el hijo esté siempre, o los 3 hijos estén en un mismo colegio. No sé si me explico. Va netamente por un tema también de saber los gustos, los intereses. Yo creo que los papás en general tienen conciencia del tema. Yo creo que sí, porque lo he visto, lo he escuchado bastante. El tema es que a veces las oportunidades ambientales no se dan. Por ejemplo, el tener a los 3 hijos en el mismo colegio quizás es más cómodo si yo tengo que ir a dejarlos, claro, y después correr a mi trabajo y volver tarde y que alguien los vaya a buscar. Por ejemplo, es difícil pedirle a alguien que vaya a 3 colegios distintos. O sea, yo creo que es un tema también a veces como de que lo cotidiano nos va impidiendo tomar ciertas decisiones que quizás quisiéramos, pero yo creo que la conciencia está y por lo menos vamos en un buen camino en ese sentido. Estamos conversando a través de Facebook Live. Agradecemos a quienes se han conectado en esta conversación de educación, de niños, de evaluación, de cómo enfrentar los resultados y cómo apoyarlos en este camino de la educación básica. Saludamos a quienes se han ido sumando. Recuerden que estamos en vivo a través del Facebook Live de Soy Chile. Pueden compartir, pueden enviar esta conversación a sus compañeros de apoderados, a quienes son parte de su curso también, para que conozcan de estos temas tan importantes. Nos plantea Verónica Bastías, ella dice: soy madre y siempre le di confianza a mis hijos, apoyo, preocupación, sobre todo si amenazan, si se sacan malas notas. Debemos saber darle la posibilidad de sacar mejor nota después. Si no tienen una habilidad, tendrá otra. Eso hay que saber para darle apoyo, nos plantea. Bueno, Rita Naranjo nos da a conocer un tema que no es menor. Dice: ¿qué pasa con la inclusión en los colegios? ¿Por qué no se incluyen a los niños con capacidades diferentes de acuerdo a sus conocimientos y habilidades, y se obliga a llevar un sistema que al fin y al cabo, en vez de ayudar, los frustra y los estresa? Antes de que conversemos justamente del tema de la inclusión, quiero plantearles que también Sara Suárez nos ha comentado a través de Facebook Live: por lo general las escuelas solo los evalúan con pruebas estandarizadas. Quémonos la inclusión. ¿Cómo la forma? Yo sé que esto cambió en los últimos años. Hoy día hay una obligatoriedad en los colegios de ser inclusivo, más allá de que tenga la rampa y que tenga el ascensor, sino que en el aula hay un trabajo. Bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos de ley de inclusión, esta ley de inclusión ya lleva 3 años en el sistema nacional, y la ley de inclusión es obligatoria para todos los establecimientos. Y como bien hay que entender, la ley de inclusión es, al fin de cuentas, no tan solamente tener la infraestructura para un niño con necesidades educativas diferentes, sino que entendemos la inclusión de sexo, de género, de cultura, de aprendizaje, de todos los ámbitos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una necesidad educativa, y entonces bajo esa premisa, netamente hoy en día hablamos de que el profesor también tiene que estar preparado para conocer las potencialidades de todos sus estudiantes, cosa de que cuando él diseña un proceso de aprendizaje, una clase, le brinde oportunidades a todos los estudiantes, a los que son más visuales, a los que son más auditivos, a los niños que son más kinestésicos. Por eso hablamos hoy en día, se habla mucho en educación del decreto 83 o del diseño universal de aprendizaje, que yo como profesor, para trabajar con la inclusión, tengo que diseñar escenarios de aprendizaje donde los alumnos demuestren sus potencialidades en todas las dimensiones, visuales, kinestésicas y netamente también auditivas. Pero para eso estamos recién comenzando. Por lo tanto, recién el tema de la inclusión se está instalando en los colegios. Pero la ley obliga a que todos los establecimientos de Chile no pueden hacer una discriminación, ni por un ámbito económico, ni por cultural, ni por étnico, ni por sexo, ni tampoco por un tema de discapacidad. Acá plantea Bernardita el tema de la evaluación, al fin y al cabo, porque se les obliga y se les evalúa igual.
Y por ese motivo decíamos que cuando comenzaba un poco el debate de esto que conversamos sobre evaluaciones, es que la evaluación no puede ser una evaluación escrita tan solamente de preguntas cerradas. Tiene que ser diferentes instancias. Si yo, profesor, tengo en mi sala un alumno que es visual, tengo que buscar una forma de evaluación que permita el aprendizaje visual, a través de un mapa conceptual, a través de una cartulina, que el alumno haga un dibujo, un diagrama, donde él comunique lo que aprendió. Si tengo a lo mejor un alumno que es auditivo, tengo que mostrarle otra forma de evaluar, que el alumno a lo mejor me narre, me explique, que también el alumno pueda también hacer una canción de lo que aprendió. Pero si mi alumno es kinestésico, a lo mejor tiene que exponer, tiene que hacer una dramatización. Y eso implica que yo como profesor, cuando quiero evaluar, tengo que evaluar también de acuerdo a las potencialidades que tengo en mi sala de clase. Si mi salón de clase tengo alumnos que son visuales, auditivos, kinestésicos, no puedo llegar e instalar una prueba escrita, porque sé que, entre comillas, los únicos que les va a ir bien son los alumnos que son más teóricos. Tengo que buscar, bien, si tengo alumnos que son visuales, auditivos, bien, voy a evaluar esta unidad, a lo mejor que los alumnos dramaticen. Voy a evaluar esta unidad, a lo mejor que los alumnos hagan un mapa conceptual de que aprendieron. Voy a hacer a lo mejor una evaluación de que los alumnos hagan un experimento, monten a lo mejor una forma de trabajo donde ellos comuniquen lo aprendido. Y eso va en que yo como profesor no tan solamente voy a evaluar cuánto sabe el alumno de conocimiento, sino que también cómo interactúa, cómo piensa, cómo lo hizo, por qué no lo hizo, y eso me significa que a mí como profesor puedo tomar decisiones y puedo decir, a ver, ¿cómo están aprendiendo mis alumnos? ¿Cómo los puedo seguir potenciando? Y eso hoy en día es la máxima de la educación, potenciar que la escuela no es solamente para transmitir conocimiento, sino que la escuela es para generar aprendizaje para la vida. Que los alumnos sean autónomos, que se autorregulen, que sean personas críticas, reflexivas, y eso no se mide en una sala de clase con una prueba escrita de selección múltiple. Estamos a través de Facebook Live. Evelyn Quintana, mira, como razón a lo que conversamos. Saludos desde Iquique, me siento identificada con cada palabra, me costó, pero entendí que todos mis hijos son diferentes y tienen capacidades e intereses distintos. Ya con el tercero lo apliqué y sirvió mucho para tener un ambiente grato y una buena comunicación familiar. Una cosa lleva a la otra. Nos plantea Evelyn Quintana, a quien saludamos a través, y nos ve en Iquique a través del Facebook Live. Acá también se planteaba, Fiona, y quería conversarlo contigo, el tema de la frustración. La frustración que se da a los niños, claro, cuando por ahí las cosas no funcionan como ellos esperaban, como la familia esperaba y como él también quizás tenía la confianza que ocurriera. El estrés, la frustración, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo conversamos eso con los niños en el hogar? Y cómo quizás algunos tips podamos de ahí poder un poco quitarle esa carga y entender que, claro, que la vida tiene también fracasos. Que es algo que por ahí a la sociedad un poco nos ha costado los últimos años impulsar a los niños, que en algunos casos nos enseñan que todo es perfecto y por ahí después los golpes de la vida son más grandes. Claro, yo creo que primero que todo es un poco de lo que estábamos hablando recién también, encontrarle la parte interesante, entretenida, disfrutar el aprendizaje. Yo creo que eso es básico, porque cuando somos más pequeños, antes de la etapa escolar, todo lo aprendemos jugando. Y en algún momento al ingresar al colegio eso se acaba. Y a veces se cree que es porque que el juego no tiene mucho sentido. Yo creo que sí lo tiene y el juego es completamente basado en el disfrute. Entonces también yo creo que transmitirle a los niños un poco que tienen que disfrutar ese proceso, tratar de encontrarle un sentido, una motivación, más allá de las notas, más allá de lo que puedan lograr como una meta, digamos, final, que a veces es la evaluación o el rendir. O sea, también decirles que el fracaso existe, un poco lo que dices tú, o sea, que nos hace mejores personas, y también nosotros ser modelo de eso. O sea, en el fondo, que nos vean también que nosotros aceptamos nuestros fracasos y nuestros errores y que enmendamos los errores que hemos cometido, qué sé yo, con ellos mismos o dentro de la familia. Y más que en el fondo, como no sé, de repente existe como la
la idea errónea de que hay que exponerlos a ciertos fracasos o a ciertas frustraciones para que ellos se vayan acostumbrando. En realidad no es tan así. O sea, lo que hay que hacer más que nada es reforzar su autoconfianza, su autoestima y el vínculo que tiene con nosotros, que esas 3 cosas son las más importantes dentro de la relación familiar. Eso le va a dar las bases sólidas, digamos. José Santos, desde Maipú, mira, tiene 6 hijos, todos con capacidades diferentes, pero como padres tenemos que estar para ser ya 6 veces diferentes y darles lo que tienen para que puedan aprender. Nos plantea a través del Facebook Live. También saludamos a Iván Echeverría, que está participando de esta conversación. Vivimos en un mundo lleno de tecnología, con niños conectados, grupos de WhatsApp, en sexto básico. ¿Cómo podemos, tú planteabas la visita al museo, de repente podemos ver una serie juntos, podemos ver en YouTube juntos, ver este baile que hacen y de ahí poder tratar de sacar algunas conclusiones que tengan que ver con las materias? Es por ahí un camino que yo lo encuentro mucho mejor quizás que quitarle el tablet, quitarle la internet, quitarle el Smart TV. Yo creo que ese es el camino. El camino es de también cómo yo, papá o mamá, dentro me comprometo con el aprendizaje de mis alumnos, de mis hijos en este caso. Y eso significa que si yo soy el papá, la mamá, y llega una mala nota, es porque también yo debo saber qué pasó en él, por qué no rindió en esa evaluación. Pero también tengo que autoevaluarme como papá, qué no le entregué para que ese alumno pudiese desenvolverse en una instancia de aprendizaje significativa. Y desde ahí parte en el plan remedial. Y el plan remedial, hoy en día, como lo hemos conversado, no significa actuar de una manera punitiva. Pasa de una parte de acompañar, monitorear. Por lo tanto, entre comillas, el papá que recibe una mala nota o una mala calificación, también tiene que hacerse esa autoevaluación de por qué no hice yo como papá, que no potencié a mi hijo para que se desenvolviera de una manera óptima. Y ahí a lo mejor, ¿qué plan remedial hacemos? Eso significa conversar más. Significa darle un tiempo dentro de la rutina diaria de la vida familiar para ver las tareas, para conversarlo. ¿Es bueno incluir las tecnologías en esta? Totalmente. A ver, no quitársela. Aquí lentamente, si nosotros buscamos que las tecnologías son un enemigo, eso es un gran error. Las tecnologías llegaron para quedarse. Por lo tanto, una forma de aprender es con las tecnologías, pero usando las tecnologías de una manera responsable. Por lo tanto, el que tiene que mediar también en ese proceso no es tan solamente el colegio, es también la familia, está en cómo el papá, la mamá se dan el tiempo para educar a ese hijo en lo responsable de lo que es el uso de las tecnologías, las oportunidades, pero también las amenazas que tiene el uso de las redes virtuales, de las redes sociales. Y netamente ahí está en cómo yo, familia, me incorporo en el proceso de aprendizaje. Y eso implica, perfecto, a lo mejor el alumno o el hijo va a estar 3 horas conectado a internet, pero eso implica también que yo tengo que tener media hora y que sea muy nutritiva un espacio de conversación, de interacción entre el papá, la mamá, los hermanos. Que también a lo mejor el camino desde el colegio a la casa sea también un espacio nutritivo de interacción para saber cómo te fue bien, qué te costó, qué problemas tuviste, con quién peleaste, pero con quién a lo mejor tuviste algo grato. Es decir, los espacios de hoy en día en esta familia del siglo XXI, que esos espacios de interacción sean nutritivos. Es decir, netamente no esperar que el niño esté las 4 horas frente a un internet y yo no sé lo que está viendo, sino que a lo mejor, claro, va a estar 2 horas, pero son 2 horas de interacción con el papá, que se está viendo lo que la mamá busca o que el hijo le busca algo a la mamá para que lo hagan en conjunto. No sé, por ejemplo, se usa mucho que muchas veces la mamá les preguntan ¿qué te gustaría comer? Bien, busquemos una receta en internet, descarguémosla, imprimámosla, cocinémosla juntos y vamos conversando. Y ahí se produce un ambiente totalmente nutritivo donde la mamá conoce al hijo, el hijo conoce a la mamá, se van compenetrando, saben sus gustos, saben sus intereses y se van descubriendo las potencialidades. Es decir, a lo mejor, si bien el siglo XXI nos presenta pocos espacios para interactuar dentro de la familia, lo importante es que esos espacios sean nutritivos y de alta interacción, para potenciar altas expectativas, identificar los proyectos de vida, etcétera. Fiona, ¿qué pasa cuando el papá quiere un rendimiento óptimo, o la mamá lo entiende quizás? ¿Cómo esa conversación necesaria que tiene que hacer los padres? Porque, claro, es como cuando te dan permiso. La mamá dijo que no, el papá dijo que sí. Oye, pero si el papá me dijo que sí.
O sea, ahí genera un problema entre los padres. Me imagino que obviamente la recomendación es que conversen antes al fin y al cabo, porque si no el niño termina yéndose, claro, donde más le beneficien, y los papás quedan ahí con un problema de autoridad tremendo. Bueno, en general la crianza es eso un poco también, ponerse de acuerdo, un poco pensar en cuáles son mis premisas en todo sentido y ponerme de acuerdo con un otro, con una otra, o con las personas que estemos a cargo de la crianza de un niño. O sea, es difícil. Y obviamente en el tema del rendimiento escolar también es complejo, ya, porque eso también lo cruzan mis expectativas. A veces también tengo algunos deseos, algunos sueños frustrados como persona quizás, y los quiero ver reflejados en mis hijos, como no, tú vas a ser mejor que yo, porque yo te estoy dando todo, yo no lo recibí. Es parte del discurso ese, ¿eh? Claro. Lo único que tienes que hacer tú es estudiar. Claro. Como que... Pero de alguna manera estamos depositando en los niños la responsabilidad de rendir, porque en el fondo le estamos dando todo y no es así, po. En el fondo ellos tienen que aprender porque disfrutan, porque les gusta ir al colegio, porque también están sus compañeros, con sus amigos. Y en el fondo también yo creo que discutirlo dentro de la familia, entre los adultos de la familia, conversarlo y ver cuáles son realmente las expectativas que yo tengo para la vida de mi hijo. O sea, quiero que sea un hijo o una hija exitoso, que tenga, como decía Juan Pablo, 800 puntos en la PSU, o quiero que sea feliz. Y la felicidad no va por ese lado, la felicidad va por encontrarle un sentido a todo lo que hacemos nosotros diariamente. Y en el fondo también eso, yo creo que de repente un 7, un 6, 8, realmente es tan importante. Hay cosas que son mucho más importantes en la vida, o sea, que tengamos salud, que podamos conversar en familia, reírnos, ir a un paseo de repente por la playa, conocer, no sé, los museos, las distintas lugares donde nosotros podemos ir, claro. No, y después pasa la cuenta cuando son más jóvenes en la universidad, estudian la carrera que los papás querían, y en tercer año se dan cuenta que no les gusta el derecho, se quieren cambiar a otra carrera, y claro, ya... Te perdiste, sufriste 3 años de tu vida. Y ahí está la clave. Yo creo que la clave de todo esto, tanto como dice Fiona y como un poco he hablado yo, es la clave de que dentro de las familias se instale el debate, se instale la conversación, donde los hijos también son un elemento importante dentro de la familia. Por lo tanto, también tienen capacidad de opinión, tienen capacidad de reflexión, tienen capacidad de crítica. Por lo tanto, hay que tratar de autorregular a los hijos, de que las decisiones no tan solamente las toma ni el papá ni la mamá, las toma la familia. Y eso implica que tienen que haber espacios nutritivos de conversación, de interacción, y a partir de ese debate tomar acuerdos, y acuerdos que va a llevar a tomar responsabilidades tanto a los papás, pero también responsabilidades a los hijos. Y ahí estamos instalando lo que es la capacidad de tener alumnos en el sistema que se autorregulen. Y esa es la clave hoy en día del éxito en el siglo XXI. No el conocimiento, la autorregulación, la capacidad de ser crítico, reflexivo, autónomos. Quiero agradecerle su tiempo, que hayan venido hasta el edificio del Mercurio acá en Valparaíso. Juan Pablo Catalán, director de carrera de Educación General Básica de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, y también Fiona Saldívar, docente de la Escuela de Psicología. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, gracias. Si usted le gustó esta conversación, piensa que puede ser útil para sus amigos, compártalo y active las notificaciones de Facebook para que esté al tanto de las actividades que tenemos acá en soyvalparaíso.cl y en toda nuestra red de soychile.cl. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.